La idea de la clase de hoy básicamente pasa por tratar esta herramienta de espectroscopía vibracional, tanto infrarroja como Raman, para estudiar algunos sistemas de interés, sistemas sólidos y sólidos inorgánicos en particular. Como ustedes habrán visto en las diapositivas que tienen a disposición, los contenidos pasan por una introducción, fundamentos de IR, fundamentos de Raman, los cuales los quise abarcar en términos generales en los videos que tienen a disposición. Videos que yo les sugerí que los vieran y que básicamente completaran con la bibliografía recomendada y la complementaria si fuera el caso, para centrarnos en el análisis de algunas cuestiones puntuales, de ejemplos y finalmente de aplicaciones. Asumo que los videos los vieron y que tienen por lo menos una idea de qué va este tema, así que si no tienen dudas sobre eso, avanzamos. Si tienen dudas, lo charlamos ahora. No. ¿Avanzamos entonces? Sí, yo creo que sí. Bien. En la introducción se trataron con estos tópicos, digamos, de conceptos generales: espectro electromagnético, intervalo infrarrojo y definición de láser. Les comenté en su momento que el video de conceptos generales en su versión final iba a estar sobre el lunes a la noche por cuestiones técnicas, y fue el caso. Así que espero que hayan visto la parte de láser, que es bien interesante por lo menos. En términos de fundamentos de IR, la idea era tratar los tópicos que están ahí: curva de energía potencial, números cuánticos, un poco el origen de la absorción IR, los modos normales de vibración y las reglas que seleccionan o que dictaminan, digamos, qué modos de vibración serán activos y cuáles no en esta espectroscopía vibracional. Cuando hablamos de modos normales, y acá nos vamos a centrar un poquito más en detalle respecto de lo que ustedes tienen, hablamos de, en principio, un estiramiento simétrico que tiene estas características, que se denota con la letra nu, su S de simétrico. Y cuando hablamos de una molécula angular, como la del agua, por ejemplo, con la que trataremos ahora en un ratito, hablamos de una vibración molecular que no modifica la situación. Queda claro que la molécula de agua es polar. Y cuando hablamos de una molécula polar, hablamos de una molécula que tiene un momento dipolar total mayor a 0. ¿Por qué la molécula de agua es polar? ¿Por qué tiene momento dipolar eléctrico mayor a 0? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Porque la diferencia de la electronegatividad entre los oxígenos, los hidrógenos y el oxígeno no, son importantes y además no se cancelan entre sí. Ok, entonces hay que tener en cuenta, como dice Mateo, ¿fue? Sí. Como dice el compañero, no solo la diferencia de electronegatividad de los átomos involucrados, sino la disposición geométrica en el espacio. Cualquiera sea la diferencia de electronegatividad entre átomos diferentes, mayor o menor, esta disposición angular siempre conllevará una molécula polar. El momento dipolar será mayor o menor, pero siempre la polaridad será mayor a 0, y eso es importante. No es así el caso de una molécula lineal, donde, aún en el caso en donde la diferencia de electronegatividad entre el átomo central y los terminales sea diferente de 0, la disposición lineal conlleva tener una molécula apolar, con un momento dipolar eléctrico total igual a 0. En este caso, este movimiento molecular o este modo normal no modifica este valor de momento polar, y encontramos en el CO2 un ejemplo. Cuando hablamos del estiramiento asimétrico, tenemos un movimiento molecular como el que estamos viendo ahí en pantalla. Para el caso de la molécula angular, esta vibración molecular no modifica la situación, y el agua nuevamente es un ejemplo al que apelamos. Pero en el caso de la molécula lineal, tomamos nuevamente el CO2 como ejemplo, esta vibración molecular modifica este valor de momento dipolar. ¿Por qué? Porque en este movimiento
van a haber instantes en donde estos dipolos individuales no se cancelan para una molécula lineal como CO2. ¿Se entiende? Bueno, asumo que sí. La flexión simétrica en el plano, como modo aislado, tiene estas características que estamos viendo en pantalla. Se conoce como tijereteo y va de la mano con la letra lambda, su S particular. La flexión asimétrica en el plano, balanceo, rocking, por la denominación en inglés, tiene esas características. Después tenemos la flexión simétrica, fuera del plano, donde este GIF animado de la figura, digamos, quiere indicar que las pelotitas en azul pasan a través del plano que contiene la molécula, el plano de la pantalla, digamos, y de ahí el movimiento fuera del plano, de flexión en este caso. Y flexión asimétrica básicamente representa la rotación contraria a la anterior, donde las pelotitas van y vienen alternadamente, entrando y saliendo respecto del plano de la pantalla. Esto básicamente lo que quiso fue analizar un poco en forma aislada y con un poquitín más de detalle las características de los modos normales que uno puede encontrar en una molécula en términos generales. En términos de espectroscopía Raman y hablando de fundamentos en particular, tenemos en el video que yo les dejé a disposición estos tópicos que pasan por la polarizabilidad, el concepto y algunas cuestiones generales, la definición de dispersión, tanto elástica e inelástica, que dan origen al efecto Raman, el origen de la banda Raman y la regla de selección que gobierna las transiciones o el origen de las bandas en esta espectroscopía. Vamos a pasar a tratar ejemplos simples tanto de IR, y ahí ven que entre paréntesis se pone FT y R, donde FT implica la alternativa a la espectroscopía IR, que es la espectroscopía IR por transformada de Fourier, que es una metodología, una técnica moderna y de empleo en análisis en química inorgánica. Esto lo van a ver con Lorena y con Valentina y bueno, conmigo, seguramente cuando traten el práctico en cuestión. Después veremos Raman de sistemas simples y una comparación entre los dos tipos de espectroscopía vibracional. Elegí dos ejemplos de moléculas triatómicas, una lineal y una angular. En el primer caso hablamos del disulfuro de carbono. Es un sistema análogo al CO2, al dióxido de carbono. Hablamos de una molécula con geometría lineal, que tiene un momento dipolar total igual a 0. Molécula apolar, por lo tanto, que tiene, sin embargo, un valor de polarizabilidad importante. ¿Sí? Básicamente por el tamaño de los átomos terminales de azufre. En el caso del agua, hablamos, como ustedes bien saben, de una molécula polar con geometría angular y con una polarizabilidad un poquito más pequeña respecto de la anterior. Tomemos el caso de la molécula lineal y en primera instancia podemos preguntarnos cuál es la cantidad de modos normales que se espera para esta molécula. ¿Cómo calculamos la cantidad de modos normales para una molécula lineal? ¿No se calculaba 3n-5? 13n-5. Entonces, para esta molécula lineal en particular, con 3 átomos constituyentes, la respuesta básicamente es 4, ¿no? Esto es importante a los efectos de tener una idea de la complejidad que uno espera para un sistema. Ustedes podrán rápidamente suponer que estos sistemas simples generalmente no son demasiado interesantes, digamos, desde el punto de vista de análisis de espectroscopía, porque los espectros asociados son relativamente simples. Vamos a ver las características de los modos normales, para ver después cuáles son activos y cuáles no, N y R. Por un lado, y como ustedes podrán intuir del ejemplo del CO2, tenemos los dos estiramientos, simétrico y asimétrico,
con las frecuencias Nu1 y Nu2 asociadas. Los otros dos modos son los que estamos viendo en pantalla, que tienen Nu3 y Nu4 como frecuencias asociadas, que se refieren a aleteos. ¿Cómo les parece que va a ser la frecuencia de este modo de vibración respecto de este modo de vibración? Tengo una pregunta antes de eso. Decime, ¿quién habla? Agustín, Agustín, decime. el aleteo ese puede ser, por así decirlo, sin ser perpendicular a la lineal que es la molécula. O sea, en el caso de la frecuencia 4, por ejemplo, que se mueve en diagonal del aleteo. Tenemos un aleteo en el plano de la pantalla, que tiene asociado Nu3, y tenemos un aleteo en el plano perpendicular de la pantalla, Ah, que está. es Pensé Nu4. que Quise diagonal, indicarlo de no esa que manera, no sé si entraba y quedó salía. claro, por eso Sí, creo que en las diapositivas, o no me acuerdo bien si era en las diapositivas que tiene a disposición no aparece. estaba con un más y un menos para indicar que iban hacia adelante y hacia atrás. Capaz Ah, que ok. es eso lo que me confundí. Está, perfecto. Está Ya, igual, gracias. les dejo estas diapositivas que quizás Sí, queden, era para aclarar la fecha nomás, pero ya está, gracias. que ejemplifiquen un poco más claramente, digamos, lo que estamos viendo. Lo que sucede acá es que la frecuencia 1 es diferente de la frecuencia 2, pero estos dos modos normales tienen igual frecuencia, y estos dos modos se llaman degenerados. Que tengan igual frecuencia conlleva obtener modos que tienen igual energía, y entonces cuando uno registra un espectro vibracional va a encontrar, en lugar de las bandas asociadas a 1, 2, 3 y 4 modos, solo va a encontrar 3 bandas correspondientes, en principio, ¿no? A Nu1, Nu2 y Nu3 y 4. Ahora hay que ver cuál de ellos es activo en el infrarrojo y cuál no. Y en ese sentido tenemos esto que aparece en pantalla, por lo que hablábamos recién, tomando el CO2 como ejemplo, para una molécula lineal triatómica. Este estiramiento no es activo en IR, este estiramiento sí es activo, y el aleteo aparece como una sola banda, producto de lo que hablábamos recién, de que estos dos modos de aleteo en el plano de la pantalla, en el plano perpendicular de la pantalla, tienen igual energía y son degenerados por lo tanto. ¿Tá? Queda claro que el espectro, por lo menos se puede intuir que el espectro que uno obtiene va a ser más complejo respecto del que uno puede asumir con este análisis simple. Como yo les comenté en los videos que tienen ahí complementarios a este material y a la bibliografía, en un espectro pueden aparecer bandas, y de hecho aparecen, y es lo más común, aparecen bandas producto de la combinación de dos o más modos. ¿Sí? Eso hace que el análisis del origen de las bandas, sobre todo cuando hay frecuencias por debajo de 2000 centímetros a menos 1, o números de onda, mejor dicho, por debajo de 2000 centímetros a menos 1, se torna un poco complejo, porque ahí asociar una banda de absorción con uno y solo un modo de vibración es más complejo. ¿Tá? Pero de todas maneras esto quiere ser no una revisión exhaustiva de espectroscopía infrarroja, sino simplemente presentar algunos principios básicos, digamos, de las características de esta herramienta de análisis en química inorgánica y en sólidos inorgánicos en particular. Cuando hablamos de Raman, hablamos de una propiedad diferente del momento dipolar como la que gobierna, digamos, las transiciones, ya sean permitidas o no. Hablamos de la polarizabilidad, y a través de este esquema se quiere ejemplificar para esta molécula lineal cuáles son los cambios en la polarizabilidad durante las vibraciones normales. Vibraciones normales que tienen más Q y menos Q como coordenada, digamos, o como variable independiente, partiendo de la situación de equilibrio que corresponde a Q igual a 0. En estos movimientos, estos son los cambios, esquemáticamente hablando, en la polarizabilidad, y entonces a partir de este esquema creo que se puede intuir claramente cuál de estos modos será activo en Raman. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos modos, o en cuál
de estas vibraciones moleculares hay un cambio en la polarizabilidad. En B2, en la frecuencia 2. En Nu2 pasamos de esta esferita, pasando por la situación de equilibrio y retornando a la misma esferita. O sea que no hay un cambio en la polarizabilidad en este ida y vuelta entre más y menos Q. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo pasa con este modo normal de vibración. Esta forma de la polarizabilidad no cambia al ir de más a menos Q. Sí cambia en este caso. Y por lo tanto, de los tres modos normales, solo uno será activo en Raman. Sin embargo, esta es la forma que adopta el espectro Raman para esta molécula, el disulfuro de carbono. Cuando uno habla de espectro Raman, habla de una espectroscopía con bandas cuyo origen son bastante más complejos respecto a lo que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo en donde además de las bandas no permitidas y las permitidas en la forma de 2 Nu2, encontramos la banda Rayleigh. Recuerden que esta banda corresponde a un efecto no Raman, a una dispersión elástica, y entonces el desplazamiento Raman está situado en 0. Esa banda va de la mano o no corresponde a ningún efecto Raman y usualmente se saca del análisis de las características de un Raman como herramienta, digamos, a la hora de analizar características del sistema. Y en este espectro en particular también se ve la banda Raman anti-Stokes, menos Nu1, que usualmente también se saca del análisis o del uso del espectro Raman en cuestiones ya sea estructurales o de identificación o lo que corresponda, digamos. ¿Se entiende? Será usual entonces analizar el espectro Raman para todas las bandas que aparezcan por encima de 0 en términos de desplazamiento Raman. El desplazamiento Raman podrá tener las características que estamos viendo acá, o sea, de menor a mayor valor, en centímetros a menos 1, o al revés. Es usual ver, y veremos un ejemplo ahora, en donde las bandas Raman se presentan en términos de desplazamiento Raman de mayor a menor valor. En todos los casos, desplazamiento Raman mayor que 0. Cuando hablamos de la molécula angular de agua, hablamos de estos modos normales de vibración, los cuales tienen asociados estos números de onda, lo cual da origen a este espectro. Fíjense que el agua tiene una intensidad bien importante cuando aparece en un espectro infrarrojo, y si uno quisiera tratar soluciones acuosas, el agua representaría siempre un problema. Es muy absortiva en IR, y eso hace entonces que sea prácticamente imposible analizar espectros infrarrojos de soluciones acuosas, no importa el soluto de que se trate. En este intervalo de números de onda, entre 3700 y 3000, aparece una banda súper ancha, asociado a estos modos de estiramiento simétrico y asimétrico. ¿Por qué les parece que esta banda será tan ancha? Ensayemos alguna explicación tentativa. Que sea ancha implica que hay un intervalo amplio de energías, de números de onda,
asociados a estos movimientos. Dicho de otra manera, es prácticamente imposible encontrar agua solo en esta disposición geométrica cuando se mueve de esta manera y solo en esta disposición geométrica cuando se mueve de esta manera. Si hablamos de agua líquida, por ejemplo, esto lo vieron en química inorgánica cuando vieron el tema solución acuosa. Cuando hablamos de agua líquida, hablamos de un sistema que contiene agua en muchísimas situaciones energéticas. Básicamente por la estructura del agua y por la presencia muy fuerte y dominante, yo diría, de enlaces de hidrógeno que las conectan. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Esto provoca entonces que haya un sinnúmero de situaciones energéticas y disposiciones geométricas cuando el agua se mueve de esta manera, en un estiramiento simétrico y asimétrico respectivamente. Y eso conlleva a obtener una banda súper ancha para estos dos modos en particular. ¿No? Si ustedes tuvieran agua, por ejemplo, en una sal hidratada, ustedes verían, eso lo vamos a tratar con un poco más de detalle en el práctico, verían que el agua, cuando forma parte de un hidrato, tiene grados de libertad mucho más pequeños, mucho más acotados que cuando está líquida, y entonces eso provoca que las bandas asociadas a los modos correspondientes del agua, en particular, sean mucho más estrechas y mucho más fácilmente identificables. Si analizamos los cambios en la polarizabilidad para esta molécula angular con ese valor de polarizabilidad de 1,5 astros al cubo, vemos que los movimientos moleculares o las vibraciones normales, en todos los casos conlleva a obtener o dan lugar a cambios en la polarizabilidad y por lo tanto es de esperar que los tres modos normales sean activos en Raman. El espectro Raman de esta molécula tiene esta forma, donde acá hay dos modos que se superponen y acá hay otro. O mejor dicho, acá hay una banda originada en un modo vibracional y acá hay una banda compleja originada en dos modos que están superpuestos. Si comparamos características generales de las dos espectroscopías, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando hablamos de IR, hablamos de una espectroscopía en donde el origen de las bandas pasa por las características del momento dipolar eléctrico total de la molécula. Cuando hablamos de Raman, hablamos de una herramienta en donde es la polarizabilidad de la molécula, la magnitud en juego a la hora de decidir la presencia o no de bandas de absorción. En el caso de la espectroscopía IR, la fuente de la radiación será una fuente IR, puede ser IR cercano, medio, lejano. En el caso de la espectroscopía Raman, la radiación o la fuente de radiación es un láser. Usualmente, y aquí en el polo tecnológico de Pando hay un Raman que está básicamente gestionado por los colegas de física. Aquí tienen radiación láser de dos longitudes de onda, un láser verde con una radiación en torno a 532 nanómetros más o menos, y láser más cercano al rojo que anda en unos 718, 720 nanómetros. En algún momento, si a alguien le interesa, podemos gestionar una ida al polo tecnológico o hablar con el profesor Ricardo Facio para ver algunas características de este equipamiento que es de última generación. En el caso de IR, la muestra se introduce en la matriz. Usualmente es una matriz de bromuro de potasio, puede ser otra. Una matriz inerte que no absorbe. En el caso de la espectroscopía Raman, la muestra no requiere ninguna preparación y por lo tanto en ese sentido es una técnica no destructiva.
Como ustedes habrán visto en la bibliografía y como hemos comentado aquí, no se pueden estudiar soluciones acuosas en espectroscopía IR, pero el agua no representa un problema en la espectroscopía Raman. En el caso de la espectroscopía IR, la intensidad de las bandas es proporcional al logaritmo de la concentración. En el caso de la espectroscopía Raman, la intensidad de la banda es proporcional a la concentración. Queda claro que para hablar de concentración en ambos casos, tenemos que hablar de una técnica cuantitativa, donde ahí las cantidades de, ya sea de la matriz o del analito en IR o de la muestra, en el caso de Raman, es un tema importante. También la pureza, queda claro, ¿no? Antes de seguir, creo que es oportuno decir que la espectroscopía IR en particular es una técnica de identificación, de caracterización de muestras y de cuantificación de muestras. Esto hace entonces que la pureza de lo que ustedes van a analizar sea una variable importante. El equipamiento y el mantenimiento de los equipos, por lo menos de laboratorio con los que nos manejamos a nivel de cursos, tienen mantenimiento y son de un costo bastante accesible. No así los espectrómetros Raman, donde el equipo y el mantenimiento tienen un costo bastante considerable. En el caso de la espectroscopía IR no hay interferencia de otros fenómenos ópticos, a diferencia de lo que puede pasar con la espectroscopía Raman, en donde la luz del láser, ya sea el láser en verde o más cercano al rojo, puede interferir con algunos fenómenos de fluorescencia en la muestra. Fluorescencia es un tópico, no sé si saben de qué va la fluorescencia, si lo han visto en otras asignaturas. En analítica 3 vimos fluorescencia. El uso de un láser puede inducir, por ejemplo, emisiones de luz de la muestra y entonces ahí la fuente de radiación en Raman puede representar una contra bastante importante a la hora de estudiar una muestra que tenga una fluorescencia justo en torno a la longitud del láser que se está usando. Eso no ocurre en infrarrojo. La intensidad de la radiación en IR no representa un problema, y en Raman sí puede representar un problema, y el tiempo de irradiación de la muestra con el láser es una variable a tener en cuenta, porque las características de la muestra puede hacer que se queme básicamente con la intensidad del láser que se esté usando. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado en cómo se ajustan, digamos, las condiciones de medida. No es tan lineal a veces como puede ser en infrarrojo, de prender el equipo y ajustar la óptica y hacer la medida. En Raman se requiere un grado de experiencia bastante más importante, diría yo, que para usar un equipamiento infrarrojo. Una ventaja bien importante de la espectroscopía Raman, por lo menos o a través del equipamiento de última generación, es que la adquisición de los espectros es ultra rápida, súper rápida, e incluso la adquisición puede ser llevada a cabo en 2 dimensiones para tener información superficial, por ejemplo, de una muestra de interés. ¿Alguna duda de esto, chicos? No. No. Veamos como para terminar, digamos, este tema, algunas aplicaciones de la espectroscopía vibracional. Ven que el teórico va a ser bastante más corto que lo que venía siendo, básicamente porque la idea es discutir el material que ustedes tenían a disposición, analizar algunos ejemplos y analizar algunas pocas aplicaciones de la espectroscopía vibracional en este caso, y evacuar las dudas que hayan quedado básicamente por el camino cuando ustedes se hicieron con el material. Los teóricos de más de una hora no creo que ocurran en ninguno de los temas que tenemos por delante y en esta tampoco. Vamos a analizar 2 aplicaciones en particular. Este tema va a encontrar en el práctico un ejemplo donde se le va a poder sacar más jugo al análisis, y es por eso que no vamos a ahondar en demasiados detalles en la parte de aplicaciones. La idea es presentar algunos detalles de una transformación polimórfica
asistida por la temperatura. Hablamos de polimorfismo, hablamos de la transformación cuarzo-cristobalita, en una muestra de rocas en particular, asistidas por un calentamiento o sometidas a calentamiento. Aquí tienen el origen de los datos que se tomaron como referencia y de la información que se tomó como referencia para presentar esta información. Es oportuno mencionar que el término polimorfos se refiere a las diferentes formas cristalinas en las cuales unidades idénticas del mismo elemento o compuesto, como es el caso de lo que tratamos aquí, hablamos de dióxido de silicio, se empacan de manera diferente desde el punto de vista cristalográfico. ¿Tá? La definición formal la pueden encontrar en esta cita de un Journal of Chemical Education. No es muy reciente, pero tampoco es demasiado antigua. Lo que estamos viendo en la figura es el espectro IR de la muestra calentada a diferentes temperaturas. Con Q se quiso indicar la presencia de cuarzo, con C se quiso indicar la presencia de cristobalita, dos formas polimórficas. Y en la parte de arriba, a 1000 grados, donde supuestamente el cuarzo es la especie predominante, encontramos este espectro infrarrojo. Casi todas las bandas están asociadas a la presencia de cuarzo. Las bandas más importantes están en esta región, las más intensas, entre 1200 y 900 centímetros a la menos 1 aproximadamente. Estas bandas tienen asociado un estiramiento simétrico del enlace silicio-oxígeno, mientras que el estiramiento asimétrico, silicio-oxígeno, se encuentra en números de onda más pequeños, menores, en torno a unos 800 centímetros a la menos 1, y los aleteos por debajo de ese valor, abarcando entre unos 700 y unos 450 centímetros a la menos 1. Tengan en cuenta que tanto cuarzo como cristobalita representan el mismo compuesto. La diferencia está en el empaque al estado sólido, en cómo se acomodan las unidades SiO2 cuando cristalizan. No debería esperarse demasiados cambios en el espectro infrarrojo y el espectro Raman, en principio. Sin embargo, a medida que se pasa de 1000 grados a 1100, a 1200 y a 1300, se pueden ver algunos pequeños cambios en el espectro IR en particular. La banda que aparece a 1000 grados para el cuarzo a 1084 centímetros de menos 1 se va corriendo a mayores números de ondas, llegando a 1095. El corrimiento no es muy importante, sobre todo por una banda tan ancha. No hay cambios apreciables al calentar en la posición de las bandas de los otros modos vibracionales, tanto para cuarzo como para cristobalita. Sí se percibe un cambio en intensidades relativas. Entonces, a la hora de cuantificar muestras o entidades en una muestra, por decirlo de alguna manera, o sustancias en una muestra, lo que hay que ver o lo que hay que hacer es tratar de aislar bandas que no sean muy anchas, y esta a 1080 y pico centímetros a la menos 1 no sirve, y esta tampoco, de manera de poder tener una clara idea de cómo cambian las intensidades relativas con el cambio que se está promoviendo, en este caso la temperatura. Es por eso que en este sistema lo que se hace es se analizan los cambios en las intensidades relativas de estas dos bandas, que están claramente asociadas al cuarzo y a la cristobalita respectivamente. Hay cambios en intensidades relativas al pasar de la situación A a la D, o al pasar de la muestra calentada a 1000 grados a la situación de muestra calentada a 1300 grados. Una pregunta. Decime. Eh,
por ese mismo cambio de las intensidades relativas es que, por así decirlo, se suaviza la que está en 796. No Es como necesariamente. que pierden dos picos y para el final pasa a ser como uno y el otro apenas se ve, apenas es visible. Es Acá me la estás explicación diciendo, de... porque no te escuché bien, Sí, perdóname. sí, perdón, que el micrófono es medio malo. Que en la situación A, el doble pico, ese que hay que apenas se nota, en Aquí, 797, sí, ajá. es como que se suaviza a medida que aumentas la temperatura. Eso es por el cambio de la intensidad relativa. No necesariamente, porque fíjate que en la medida que esta banda esté asociada a dos situaciones, no es tan fácil asignar los cambios con los cambios de intensidad relativa. Claro, Uno puede de alguna manera analizar cambios en una banda cuando está asociada a una especie y con un poco de suerte a un modo. Pero cuando hay dos especies que contribuyen, ahí pueden haber efectos un poco más complejos, además del que tú decís, que de hecho puede ser uno de los que está participando, pero no necesariamente el único. Entonces ahí ok. los cambios no son tan lineales, por decirlo de una manera. ¿Se entiende? Sí, 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 entendido. Una pregunta. ¿Quién habla? Eh, Mateo, Mateo, decime. vos dijiste que Raman era proporcional a la concentración Ujú. de la especie que estás analizando. ¿Qué es lo proporcional? ¿El área debajo La de la intensidad. La cúpula? Ah, intensidad, bien. la intensidad la calculás como el área debajo de la banda, sí. Ah, bien, está, perfecto. En el Y caso después, en que la banda sea fácilmente identificable y tenga una ancha banda razonable, ¿no? ahí va, Porque en estos casos, por ejemplo, claro, acá no hay una banda, básicamente hay un conjunto de bandas solapadas, ¿no? ahí va. Entonces, ahí es importante y las dos preguntas son oportunas para aclarar que en el análisis, sobre todo cuantitativo, no de identificación o de caracterización, donde la historia es otra, es importante ver si tenemos la suerte, en el espectro que se está tratando, de identificar o de contar con bandas de absorción eh, suficientemente angostas, digamos. Claro. Y lo otro que me surgió es, el Decime, espectro de Raman no se ve afectado por la temperatura. ahora vamos a eso. Gracias. Ahora vamos a eso. En este caso, que estamos viendo el espectro Raman, la temperatura afecta la relación o la abundancia relativa de un polimorfo respecto de otro. Ustedes se podrán imaginar que acomodar de diferente manera un conjunto de átomos va de la mano con cambios en los modos normales y cambios en la posibilidad que tienen los modos normales de acoplarse así y originar bandas. En Raman en particular, donde hay otros efectos, además de los modos vibracionales, que participan en el origen de las bandas, que son bastante más complejos, quedan por fuera, obviamente, de lo que queremos tratar, ¿no? El espectro Raman de este sistema tiene estas características al pasar de 1000 grados a 1300. Fíjense que acá hay bandas que están asociadas a una y solo una especie que sí cambian notablemente al pasar de la situación A la situación B. Y hablamos de estas bandas en particular. Son bandas fácilmente identificables, asignables a una y solo una especie. El resto son un poco más complejas. Y entonces, a partir de la relación de intensidades de estas bandas, en torno a unos 410 centímetros menos 1 y en torno a unos 470 centímetros menos 1, surge la diferencia en la abundancia relativa de un polimorfo respecto de otro. En este caso, fíjense que hablamos de un Raman donde se analiza la parte positiva de desplazamientos Raman, pero en donde la abscisa va de mayores a menores números de onda. Hay que tener un poquito de ojo simplemente en el análisis, pero nada, no hay mayores inconvenientes respecto de esto. Básicamente lo que quise hacer a través de esta tabla de valores es mostrarles cuál es el cambio para un tiempo de calentamiento fijo,
y temperaturas variables, cuál es el cambio en la abundancia relativa de los dos polimorfos y cuál es la situación después de calentamiento de 24 horas. Esto básicamente lo que quiso ser, perdón, que vuelvo atrás, quiso representar un ejemplo de cómo se utiliza a grandes rasgos la espectroscopía vibracional en el análisis de la abundancia relativa de dos especies que se transforman producto de una variable de reacción como puede ser la temperatura al estado sólido, ¿no? Acá no hay una reacción, es un proceso en donde los átomos de silicio y oxígeno, o de las unidades de dióxido de silicio, mejor dicho, se acomodan de diferente manera desde el punto de vista cristalográfico. No hay una reacción. De todas maneras, tanto la espectroscopía IR como Raman sí se puede usar para analizar avances de reacción al estado sólido. Como última aplicación, vamos a ver algo un poquito más complejo y vamos a centrar la atención en Raman. Lo que tienen aquí es un espectro Raman de una fase del dióxido de titanio para la fase anatasa, que se obtiene en diferentes condiciones de reacción. Las condiciones de reacción básicamente pasan por un tratamiento con diferentes volúmenes de ácido fluorídrico. El dióxido de titanio es un semiconductor importante en aplicaciones fotocatalíticas. En el grupo en el que yo trabajo, digamos, o que tengo a mi cargo, trabajamos con esta fase. Ricardo Facio también trabaja con esto y tiene bastante más experiencia, por si alguien quiere obtener un poco más de información de este sistema. En este caso se persigue el objetivo de aumentar la cantidad relativa de unos planos de átomos que vienen indicados por estos números, 0, 0, 1. Se ha postulado que estos planos son los más importantes desde el punto de vista fotocatalítico. Esto encuentra aplicaciones en energía, entre otras. Estas etiquetas TF0, 5, 10 y 15 se refieren al agregado de ácido fluorídrico, y en este caso tenemos entonces 0 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros y 15 mililitros. El agregado de ácido fluorídrico en particular, o el tratamiento con fluorídrico del dióxido de titanio en su forma anatasa, promueve la formación de defectos, y la formación de defectos o deformaciones en la superficie de este semiconductor es lo que justamente le da el efecto fotocatalítico, o es justamente lo que activa, digamos, la capacidad fotocatalítica de este semiconductor. Entonces, encontrar condiciones de reacción que aumenten estos planos expuestos pasa a ser una cuestión importante en esta área de trabajo. Se presentan dos modelos de disposición de átomos. Ahora vamos a charlar brevemente de a qué se refiere esto. Modelos que dan cuenta, digamos, son modelos teóricos que dan cuenta o que indican cuáles son las características de los planos de átomos. Titanio-oxígeno, titanio denotado en gris, oxígeno denotado en rojo, para los planos caracterizados por estos números, 1, 0, 1 en la situación A y 0, 0, 1 en la situación B. Estos últimos son los que importa obtener en mayor proporción. Es importante o oportuno, creo, aclarar o introducir esta nota. La notación entre corchetes 101 y 001 se refiere a la orientación cristalográfica de planos de átomos en el espacio, y esto se origina en los denominados índices de Miller. Esto lo vamos a introducir cuando hablemos de método de difracción de rayos X. Es un tópico o es un tema que no está incluido en el temario, pero que igual me parece oportuno incluirlo. Es bien importante en el análisis o como herramienta de análisis de sólidos y de sólidos inorgánicos en particular. Lamentablemente los cambios en el temario no pudieron hacerse por cuestiones de tiempo y bueno, de esta nueva normalidad donde todo transcurre a través de vías que no necesariamente están optimizadas como antes.
Antes de proseguir, estas etiquetas 6C titanio, 3C oxígeno, se refieren a los entornos de coordinación tanto del titanio como del oxígeno. Estos planos 101, que corresponden a la figura de la parte A, corresponden a los planos que no tienen actividad fotocatalítica y que están caracterizados por titanio y oxígeno ocupando las posiciones de coordinación máxima para esos átomos, para este metal y para este no metal respectivamente. Cuando la natasa o el dióxido de titanio se trata con ácido fluorídrico, se promueven cambios en la superficie, se rearreglan los átomos de los planos expuestos de manera de cambiar la coordinación de titanio y oxígeno, de manera de promover defectos en la superficie, y eso básicamente es lo que brinda la actividad o la capacidad de esos planos expuestos a la actividad fotocatalítica a la que se refiera el estudio en cuestión. Esta técnica per se, por sí mismo, no es concluyente respecto de las condiciones de reacción adecuadas para maximizar los planos 001 expuestos, pero sí es una herramienta importante que arroja información relevante. Si ustedes van a la fuente de la que se extrajo la información que se está presentando, pueden encontrar qué otras herramientas se emplearon para decidir qué cantidad de ácido fluorídrico, qué condición de reacción en particular es la mejor, digamos, para optimizar la cantidad de planos expuestos. Pero insisto en esto, la espectroscopía Raman, y dado la relativa simpleza, permítame ir para atrás, del espectro Raman, permite obtener información bien relevante. Fíjense que del cambio en la cantidad de ácido fluorídrico y entonces de los defectos que se van promoviendo en la superficie de los planos titanio-oxígeno, surgen cambios, o por lo menos es de prever que van a surgir cambios en los modos vibracionales de esos átomos. Van a cambiar cuando pasemos de la situación A a la situación B, y eso estará asociado con cambios en la intensidad relativa de los modos activos en Raman. Los modos activos en Raman para el dióxido de titanio básicamente son 4, que vienen de la mano con estas letras. Estas letras básicamente resumen cuestiones de geometría que verán en otro curso, en química de condensación. Se refiere a grupos puntuales de simetría. Fíjense que a medida que pasamos del dióxido de titanio sin tratar con ácido al tratado con la máxima cantidad de ácido, en este caso 15 mililitros, hay un cambio notable en la intensidad relativa de este modo. E sub G, curva azul y curva negro, curva azul, curva negro, donde el tratamiento con ácido fluorídrico da lugar a una disminución de la intensidad en ambos casos, cambio que encuentra en estos modos B1G y A1G el efecto contrario, es decir, al pasar del dióxido de titanio de la natasa, en este caso en particular, cruda, a la tratada con 15 mililitros de ácido fluorídrico, se obtiene un sensible aumento de la intensidad, y estos cambios en intensidad relativa de estas bandas, E sub G y B1G y A1G en particular, con los diferentes agregados de fluorídrico, permite, y ahora sí vamos a la última diapositiva, tener una idea de cómo cambia en términos porcentuales la abundancia relativa de los planos importantes desde el punto de vista fotocatalítico. Nuevamente, en este caso, permítame ir para atrás, hay que escoger bandas suficientemente angostas
y definidas para hacer un seguimiento cuantitativo con los cambios en la reacción que se están promoviendo, digamos. ¿Sí? En este caso no es una reacción, tampoco es un proceso, en donde lo que cambia es la disposición geométrica de las unidades TiO2 con el agregado de fluorídrico. Nuevamente aquí la espectroscopía Raman encuentra un nicho para brindar información útil que, complementada con la que se extraiga de otras técnicas, completarán, digamos, el panorama general para tener una idea acabada del proceso que se está tratando. La idea de este teórico pasa por lo que hemos visto. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. Si no, terminaríamos por acá. Creo que quedó claro. A mí me quedó una duda. Dale, dale. A alguien le quedó una duda, pero no Sí, perdón, a mí. identificar quién es. Mateo. Mateo. Me quedó una duda con el tema, con los videos Sí, anteriores. No entiendo bien cuál es, o sea, qué vendría a ser bien la polarizabilidad. la polarizabilidad es la capacidad que tiene la nube electrónica que caracteriza un sistema, una molécula, por ejemplo, de deformarse en la presencia de un campo eléctrico. Bien. Ah. Okay. Cuanto más grande la molécula, más grande la nube electrónica que la caracteriza y más fácilmente polarizable será cuando se someta a un campo eléctrico. Bien. En el caso de Perdón, moléculas... independientemente de la forma geométrica, digamos, de la polarizabilidad, ¿no? Okay. Una pregunta. Decime, Federico, ¿no? Sí. En el caso de moléculas como el oxígeno y el nitrógeno que no son estrictamente activas en infrarrojo, Ajá. si consideras isótopos, ¿podrías llegar a observar algo en infrarrojo? En O sea, principio que sí. tengas un oxígeno con isótopo y el otro no. Sí. De hecho, esos Sí. efectos, por ejemplo, en Raman son fundamentales para decidir el origen de algunas bandas que a veces no encuentran explicación teniendo en cuenta solamente cambios en la polarizabilidad. Los efectos isotópicos son algo importante. Está muy bien. También depende de la variante de infrarrojo que uses, ¿no? Lo que estamos viendo es simplemente una explicación muy gruesa, digamos, de la herramienta, pero hay un montón de variantes, sobre todo hoy en día, con equipamientos accesibles que permiten estudiar efectos isotópicos, entre otros, ¿no? Dale, genial. Quizás podamos, eso déjeme hablarlo con Lorena y con Valentina, podamos incluir algo, quizás no experimental, pero sí teórico para discutir en el práctico siguiente. Profe, yo tengo una duda, Dime. porque de un principio se dijo que los laboratorios, como ya tuvimos en ingeniería, el de ensayos, iban a tener puntaje. Este año no van a tener puntaje, ¿no? Como un puntaje extra, digamos. Sí, tenemos que readecuarnos a la nueva modalidad y eso implica rever básicamente todo lo que hemos visto, en contenidos, en forma de dar las clases, lo que tú propones también. Pero todo eso será comunicado en el correo de estos días porque tenemos que hablarlo con el resto de la gente. Por suerte somos pocos y estamos Sí. en permanente contacto, así que todas esas dudas, en todo caso, déjenla en el foro para tener un registro y para que nosotros tengamos presente sobre qué temas tenemos que trabajar como interés o como duda del lado de los estudiantes. ¿Ah? Bien, yo en realidad pregunto porque el parcial fue de 10 puntos y el segundo supongo que también, y tengo entendido que el curso es de 20.